¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva catequesis en casa y continuamos con este tema apasionante de la doctrina social de la Iglesia, aunque solamente estemos dando pues como algunos elementos fundamentales, porque esto tiene mucho fondo, tiene mucho que estudiar y tenemos mucho que decir, y la Iglesia tiene mucho que dar y enseñar, y la Iglesia somos todos, y en la medida en que conozcamos estos fundamentos, pues seremos también mejores ciudadanos. Veníamos hablando del capítulo segundo de la tercera parte del Catecismo, la comunidad humana, que en un primer momento nos habla del carácter comunitario de la vocación humana. Entonces hablamos de esa característica de la socialización, el hombre vivir en sociedad. Hablábamos del principio de subsidiariedad, que al vivir en sociedad pues seguramente había una estructura jerárquica que ordenara la sociedad, pero esa estructura, ese estado no debe imponerse, sino debe pues servir y ayudar a promover los bienes y a poder dar respuesta a las necesidades que tienen los miembros de la sociedad. Y entonces, en un segundo momento, para completar este primer capítulo, este artículo del Catecismo, nos habla de la conversión y la sociedad. En el numeral 1886, si ustedes toman su catecismo, ven el título La conversión y la sociedad, que nos dice lo siguiente: la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Ya lo hemos dicho anteriormente, el ser humano se perfecciona en la medida en que esté con otros seres humanos, pero no solamente como para servirse, sino para servir, para hacer el bien a los demás, para interactuar con los demás con la actitud de hacer el bien. Para alcanzar este objetivo, es preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores que subordina las dimensiones materiales e instintivas del hombre a las interiores y espirituales. Claro, hay unos valores del ser humano básicos, digamos en su naturaleza, digamos más animal, más corporal, que son pues esas dimensiones materiales e instintivas. Pues el ser humano tiene una serie de necesidades materiales en cuanto a su cuerpo y su materia, e instintivas en cuanto a su naturaleza humana, que simplemente pues la ley de la naturaleza le va marcando que cumpla. Pero es que hay unos valores superiores, que son los interiores y espirituales, ¿no? Aquellas cualidades que va desarrollando la persona, aquella sensibilidad para hacer mejor el bien. Todo eso debe tener un lugar superior y no debe estar supeditado a los temas materiales e instintivos, sino lo espiritual, lo superior, lo que más perfecciona lo más sublime de la persona humana. Encontramos en el Catecismo que dice: la sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, y eso no tiene que sonarnos raro. Una sociedad pues lo que quiere es que la persona sea feliz, y la felicidad pues es un bien espiritual. Y luego ya que se desvíe y se apegue a cosas que no le dan una verdadera felicidad, una felicidad trascendente, pues ya es problema de esa sociedad, cómo está enfocada. Pero en general, o en principio, la sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a las personas iluminadas por la verdad a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos. Entonces, uno no adquiere conocimientos para llenarse de vanidad y de soberbia, sino para compartirlos para el bien de los demás. Y a defender sus derechos y a cumplir sus deberes. ¿Ven? Compartir conocimientos, cumplir deberes, ejercer sus derechos, todo eso son bienes que superan una naturaleza meramente corporal y material de la persona humana. Ya estamos a una escala superior y más perfecta. Y a desear los bienes del espíritu, ¿no? Los bienes, las virtudes más elevadas, las actitudes más espirituales.
a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán el provecho propio, en provecho propio los bienes espirituales del prójimo, o sea, valorar los bienes espirituales del prójimo y entonces no los asimila y se enriquece también. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, la economía, la convivencia social, el progreso, el orden político, el ordenamiento jurídico y finalmente de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. Pues claro, si no hay una actitud de conversión, de vivir los verdaderos valores espirituales, de ser mejores personas en toda la integridad que nos compete, pues entonces no vamos a vivir realmente la sociedad humana, sino que vamos a decaer pues, en una sociedad en donde hay más bien rencores, odios, envidias, competencias, de tratar de hacerle zancadilla al otro para que uno quede encima y domine. Y entonces eso es dejarse llevar por los bajos instintos y dejarse llevar por las bajas pasiones y entonces se corrompe y se daña la sociedad. Pero la sociedad no es para eso. La sociedad no es para hacernos peores, sino mejores. La inversión de los medios y de los fines que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo, o sea, yo vivo es para tener dinero. ¿Y para qué quiere tener dinero? Para tener más dinero. Pues entonces un medio que podía ser un bien material, que por eso se llaman bienes, porque sirve para hacer el bien, pero si se convierte en fin, pues ya no es un bien material, sino un mal, porque se enfocó la persona humana que tiene características y valores espirituales, se enfocó solamente en la codicia de obtener una cosa material y no en ser mejor persona, hacer el bien, beneficiar a otros, servir, ayudar. Y entonces cuando hay esa inversión entre los medios y los fines, entre los valores espirituales y los valores materiales, se deforma y se daña y se corrompe una sociedad. Hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino, o sea, se va haciendo imposible vivir los 10 mandamientos. Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior, o sea, convertirse es ir corrigiendo, ir enderezando, que cuando se va torciendo del camino, el ser humano tiene la capacidad de recapacitar y de volver a enderezar su camino. La prioridad reconocida de la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que ellas se conformen a las normas de la justicia y a que favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. Bueno, yo creo que aquí tenemos elementos para valorar lo que es la sociedad humana y para no hacer críticas infundadas o para poder corregir cuando escuchemos que hacen críticas infundadas cuando el Papa habla de una fraternidad universal, cuando habla de que todos somos hermanos, de que tenemos que compartir con todos, de que no tenemos que tener una actitud pues insolente y soberbia cuando vienen personas de otras partes, que no vienen inmigrantes, sino que tenemos más bien que tener esa actitud comprensiva de acogerlos, sabiendo que esa no es que si existen esas migraciones como estamos nosotros viendo diariamente, pues es porque hay algún problema de una injusticia social en otra parte y por eso tienen que buscar a aquellos ciudadanos de otro lugar, buscar un medio donde poder vivir. Veamos y reconozcamos pues el valor de la vida social, de la sociedad humana, de la sociedad como Dios la quiere, como Dios la diseñó, como el Señor nos propone, para que nosotros, en vez de dañar una sociedad, de contaminarnos, de corromper una sociedad, pues más bien la elevemos,
la mejoremos y nos ayudemos unos a otros a hacer mejor el bien. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.